Bienvenidos a los elegidos de Dios. Hoy les presentamos la historia de Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús. Simón, conocido como Pedro o Cefas, nació en la aldea de Betsaida, ubicada cerca del mar de Galilea, en la región de Galilea. Era hijo de Jonás, o Juan, según algunas traducciones. La fecha exacta de su nacimiento no se registra, pero se estima que nació en la primera mitad del siglo I, en una comunidad judía. Betsaida era una localidad pesquera, y como muchas otras aldeas de la región, estaba profundamente influenciada por las tradiciones judías, pero también expuesta a la cultura helenística y romana. Pedro trabajaba como pescador, un oficio común en las orillas del mar de Galilea. Era una ocupación demandante que requería fuerza física y habilidad para manejar redes y embarcaciones. Simón y su hermano Andrés trabajaban juntos y tenían una asociación con los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. La pesca no solo representaba su fuente de sustento, sino también un eje central en la economía de la región. Pedro estaba casado, como lo indica el relato de los evangelios donde Jesús sana a su suegra, quien estaba enferma de fiebre. No se menciona el nombre de su esposa ni si tuvieron hijos, aunque la tradición sugiere que su esposa lo acompañó en parte de su misión y que también pudo haber sido mártir por su fe. Simón conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había sido discípulo de Juan el Bautista. Andrés le habló de Jesús y lo llevó a conocerlo. En ese encuentro, Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que traducido es Pedro. Juan 1:42. Este cambio de nombre marcaba un simbolismo importante, ya que Cefas o Pedro significa roca, indicando que tendría un papel fundamental en la futura iglesia. El llamado formal de Pedro ocurrió mientras estaba pescando. Jesús se acercó a él y a Andrés y les dijo: «Seguidme y os haré pescadores de hombres». En ese momento, dejaron sus redes y lo siguieron, mostrando su disposición a abandonar su antigua vida por el discipulado. Pedro formó parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Santiago y Juan. Este grupo selecto presenció eventos cruciales en la vida y ministerio de Jesús. Uno de los episodios más significativos fue la Transfiguración, donde Jesús se mostró en su gloria junto a Moisés y Elías. También estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo, y acompañó a Jesús durante su oración en el huerto de Getsemaní, la noche en que fue arrestado. Pedro era un hombre impulsivo y apasionado. Fue el primero en declarar que Jesús era el Mesías, diciendo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». En respuesta, Jesús lo bendijo y le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. Sin embargo, también era propenso a actuar sin reflexionar, como cuando intentó caminar sobre el agua hacia Jesús, pero comenzó a hundirse por su falta de fe. A pesar de su cercanía con Jesús, Pedro cometió errores significativos. El más conocido ocurrió durante el arresto de Jesús. Pedro, que había jurado que nunca lo abandonaría, negó conocerlo 3 veces antes de que cantara el gallo, tal como Jesús había predicho. Después de la resurrección, Jesús lo restauró en un conmovedor encuentro, pidiéndole 3 veces que apacentara a sus ovejas, simbolizando su perdón y renovando su misión. Tras la ascensión de Jesús, Pedro asumió un papel de liderazgo en la iglesia primitiva. Fue el predicador principal en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y 3,000 personas se convirtieron. Más tarde, Pedro desempeñó un papel crucial en la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana. Esto se manifestó cuando recibió una visión en Jope, donde Dios le mostró que no debía llamar impuro a lo que él había purificado. Poco después, predicó a Cornelio, un centurión romano, marcando el inicio de la evangelización entre los no judíos. Pedro enfrentó persecución por su fe. Fue arrestado en varias ocasiones,
pero continuó predicando con valentía. La tradición sugiere que viajó a diferentes lugares, incluyendo Antioquía, Corinto y Roma, fortaleciendo a las iglesias en crecimiento. Según las Escrituras, realizó milagros, como sanar a un hombre cojo en el templo y resucitar a Tabita, una mujer devota. Según la tradición, Pedro murió como mártir en Roma durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64 a 68 después de Cristo. Se cree que fue crucificado, pero según Orígenes, pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Fue enterrado cerca del lugar de su ejecución, en el Circo de Nerón, donde más tarde se construyó la Basílica de San Pedro. El legado de Pedro perdura como el líder de la iglesia primitiva y un modelo de fe transformada. Es reconocido como el primer papa por la Iglesia Católica, y su vida refleja cómo un hombre común, con defectos y virtudes, fue usado por Dios para desempeñar un papel crucial en la expansión del cristianismo. Liderazgo en la iglesia primitiva. Pedro fue uno de los principales líderes de la iglesia primitiva y desempeñó un papel fundamental en su establecimiento y expansión. Como figura clave, su autoridad y liderazgo se reconocen ampliamente en el libro de los Hechos y en las epístolas paulinas. Fue el primer predicador en el día de Pentecostés, donde proclamó el mensaje del Evangelio a una multitud internacional, resultando en la conversión y bautismo de unas 3,000 personas. Este evento marcó el nacimiento formal de la iglesia cristiana. Además, Pedro fue instrumental en la resolución de problemas internos en la iglesia. Participó activamente en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde se discutió si los gentiles debían seguir las leyes judías para convertirse al cristianismo. Su intervención, basada en su experiencia con Cornelio, ayudó a definir la naturaleza inclusiva del cristianismo, abriendo las puertas a todas las naciones. Pionero de la inclusión gentil. Pedro desempeñó un papel crucial en la transición del cristianismo de un movimiento judío a una religión universal. Este cambio comenzó con su experiencia en Jope, donde tuvo una visión que le enseñó que no debía considerar impuro lo que Dios había purificado. Posteriormente, predicó a Cornelio, un centurión romano, quien junto a su familia recibió el Espíritu Santo. Hechos 10. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la iglesia, al demostrar que el Evangelio era para todos, independientemente de su origen étnico. Aunque al principio tuvo dificultades para reconciliar su identidad judía con la inclusión de los gentiles, como se evidencia en su conflicto con Pablo en Antioquía, finalmente su liderazgo ayudó a cimentar la idea de una iglesia global unificada. Figura central en la teología cristiana. Pedro dejó un importante legado teológico, reflejado tanto en sus acciones como en sus escritos. En sus 2 epístolas, 1 Pedro y 2 Pedro, se abordan temas fundamentales de la fe cristiana. Esta carta fue escrita para animar a los cristianos que enfrentaban persecución. Pedro les recordó que eran un linaje escogido, real sacerdocio. 1 Pedro 2, 9. Y los llamó a vivir en santidad y a perseverar en medio del sufrimiento, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pedro. En esta epístola, Pedro advirtió contra los falsos maestros y enfatizó la importancia de permanecer firmes en la fe y crecer en conocimiento de Dios. Su declaración de fe en Mateo 16:16, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», es considerada una piedra angular de la teología cristiana, pues identifica a Jesús como el Mesías y el fundamento de la iglesia. Modelo de transformación espiritual. El carácter de Pedro es un ejemplo de transformación espiritual. Comenzó como un hombre común, impulsivo y con fallos humanos evidentes. Sus errores, como la negación de Jesús, lo muestran como un individuo imperfecto. Sin embargo, su arrepentimiento y restauración por parte de Jesús reflejan la capacidad de Dios para usar a personas con debilidades para cumplir grandes propósitos. Pedro pasó de ser un pescador humilde a un líder audaz, dispuesto a enfrentar persecución y muerte por su fe.
Este proceso de transformación inspira a los cristianos a confiar en el poder de Dios para cambiar vidas y a vivir con valentía. Mártir de la fe. El martirio de Pedro consolidó su legado como un testigo fiel de Cristo hasta el final. Según la tradición, murió crucificado en Roma durante la persecución de Nerón, alrededor del año 64 a 68 después de Cristo. Orígenes y otros padres de la Iglesia narran que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto de humildad y sacrificio subraya su devoción y entrega total hacia su misión. Su muerte lo convirtió en un símbolo de fidelidad, coraje y compromiso con Cristo, un modelo a seguir para los cristianos perseguidos en cualquier época, fundador espiritual del papado. En la tradición católica, Pedro es considerado el primer papa, basado en la interpretación de Mateo 16:18, donde Jesús le dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Este pasaje se interpreta como el establecimiento de Pedro como la cabeza visible de la iglesia en la tierra. Según esta tradición, los papas son los sucesores directos de Pedro, lo que otorga legitimidad histórica y espiritual al liderazgo de la Iglesia Católica. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, construida sobre su supuesta tumba, es uno de los sitios más importantes del cristianismo, y su figura sigue siendo central en la fe católica. Inspiración para la misión mundial. El llamado de Pedro a ser pescador de hombres se convirtió en un mandato universal para los cristianos. Su vida como predicador, misionero y líder es un modelo de cómo llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. Su disposición a abandonar todo por seguir a Jesús y su valentía en el martirio inspiran a misioneros, líderes religiosos y laicos a vivir su fe con compromiso y pasión. Representación de la iglesia humana. Pedro, con sus fortalezas y debilidades, representa la humanidad de la iglesia. Aunque cometió errores, su fe y arrepentimiento muestran que la iglesia no está formada por personas perfectas, sino por individuos redimidos que dependen de la gracia de Dios. Este legado refuerza la idea de que la iglesia, a pesar de sus fallos, es el cuerpo de Cristo en la tierra, llamado a reflejar su amor y verdad. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal en Los Elegidos de Dios. Hasta pronto.